Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Josefina Ricaño de Nava y soy presidenta en este momento de México Unido contra la Delincuencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo para este tema que, como siempre les digo, es muy ríspido, pero alguien tiene que enfrentarlo, ¿verdad? Bienvenidos, como les digo, y vamos a escuchar las palabras, no sé, Armando primero, ¿verdad? Sí. Armando, Roy Steve y Lisa. Bueno, buenas tardes a todos. Yo no les voy a quitar mucho tiempo de nuestro experto estrella, que es Steve Rolls, quien ha sido autor de una serie de publicaciones sobre el tema de drogas y es uno de los pilares de Transform Drug Policy Foundation en Bristol, uno de los think tanks más destacados de este tema a nivel internacional. Me voy a circunscribir más bien a dar un poquito de contexto de por qué México Unido contra la Delincuencia acabó enredado en un tema como lo es la política de drogas. Nosotros surgimos como una organización que pretende reducir el crimen violento y los delitos predatorios, que son los que finalmente más afectan a la sociedad. Al final del día, los delitos violentos son los que nos pueden cambiar para siempre la vida. Y bueno, llevábamos muchos años trabajando en este proceso por varias vías y a partir del año 2006 empezamos a notar un cambio radical en todos los índices de delincuencia y particularmente en los índices de delitos violentos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? Que al final del día las cosas ahí iban, teníamos unos índices comparados con otros países relativamente malos, pero comparados con nosotros mismos veníamos mejorando en índices de homicidios, veníamos mejorando en una serie de métricas y de forma además muy sustancial. O sea, el número de homicidios por cada 100,000 habitantes estaba llegando a unos puntos más bajos en la historia en el año 2005 y a partir del año 2006 se disparó a más del doble para el año pasado. Entonces, pues lo único que cambió en este proceso pues fue la manera de enfrentar la problemática de drogas. Entonces decidimos empezar a involucrarnos con el tema de la política de drogas y pues mientras más nos metíamos en esto, más llegábamos a la conclusión de que los daños colaterales de la política de drogas eran superiores a los daños de las propias drogas. Digamos, dicho de alguna manera, lo que nos estaba sucediendo es como si un médico descubriera una enfermedad en donde hay 10,000 fallecimientos al año y decide que para luchar contra ese padecimiento vamos a instalar un esfuerzo nacional que nos genere 500,000 de muertes por año para erradicar la enfermedad que mata 10,000 gentes al año. Por supuesto que si un secretario de salud propusiera eso, es probable que acabara en un sanatorio psiquiátrico. Sin embargo, en el caso de la política de drogas, pues eso es lo que está sucediendo. Estamos teniendo una situación en donde el número de muertos derivados de la lucha contra las drogas supera en múltiplos al número de muertos por el uso de las propias drogas. Y también por otra parte veíamos que en otros países existían ya experimentos novedosos que rompían con, llamémosle así, la sabiduría popular o lo que dábamos por sentado y que resultaba que estaba funcionando. Cosas que eran contraintuitivas, cosas que sonaban un poco descabelladas, pues resulta que estaban dándole a esos países un mayor bienestar, en muchos casos incluso un consumo menor de drogas y por supuesto reducciones en su población carcelaria, reducciones en el número de muertes violentas y demás. Entonces nos abocamos al tema con todo y entre otras cosas pues en el camino nos encontramos con Transform Drug Policy Foundation, un think tank de Bristol, Inglaterra, que se ha especializado desde muchos años en el tema de política de drogas y decidimos pues, que sería interesante lograr una alianza para trabajar juntos en el tema en Latinoamérica. Entonces firmamos un acuerdo hace poquito más de un año con ellos de colaboración que entre otras cosas nos iba a permitir pues, hacer publicaciones conjuntas relativas al tema de política de drogas. Hace algunos meses sacamos
un libro muy interesante que existen ejemplares para el que quiera, que se puede llevar ahí, que se llama Una propuesta para la regulación, qué hacer después de la guerra contra las drogas. Es este libro, y pues lo que pretende es fijar un marco de cómo normar los mercados de drogas para cada tipo de droga en un entorno en donde se ataquen las drogas como lo que son un problema de salud pública y no como un problema delictivo. Después llegamos también a la conclusión de que necesitábamos un documento que ordenara las ideas, que de alguna manera a quien tuviera interés en el tema le cubriera la mayoría de las aristas que se presentan en este debate en una forma relativamente exhaustiva y que además se adaptara al contexto latinoamericano, porque existían algunos documentos extremadamente poderosos y articulados, como el que escribió el propio Steve con Danny Kuchnik en Transform, que se llama Tools for the Debate, pero Tools tenía un cierto sesgo eurocéntrico, es un documento que estaba elaborado para Europa. Entonces, hace algunos meses, este es Tools for the Debate, que lo pueden descargar en internet gratuitamente en la página de Transform, tdpf.org, y hace unos meses organizamos un par de días de juntas de trabajo con expertos de todo el continente. Vinieron expertos de Canadá, de Estados Unidos, de Colombia, de Centroamérica, funcionarios gubernamentales, gentes de think tanks como el Cato Institute de Washington, WOLA, participó el CIDE, en fin, la realidad de las cosas es que tratamos de ser lo más incluyentes posible, tanto en materia ideológica como en materia de experiencias de diversos países, incluyendo gentes de gobierno, gentes de la sociedad civil, gentes de la academia. Y producto de ese esfuerzo surgió el documento que hoy presentamos y que pretendemos pues, que tenga una amplia difusión. Imprimimos ejemplares para todos ustedes y en la página se podrá descargar cuantas veces quieran. Deliberadamente este documento se ha hecho sin copyright para efectos de que pueda ser reproducido libremente por quien lo quiera reproducir, porque esa es la idea. ¿Cuál es la idea de este documento? Lo que queremos es ordenar el debate, queremos tratar de impulsar que la discusión se base en evidencia, realmente algo que ha sido un lastre tremendo y más a últimas fechas que se ha ido calentando y se ha ido poniendo en la opinión pública el debate, pues que nos hemos encontrado, por ejemplo, con declaraciones extremadamente desafortunadas de algunos funcionarios públicos especializados que vienen de sectores pues, científicos, donde hacen afirmaciones que no tienen ninguna asidera en la realidad. Y doy como ejemplo lo que dijo el comisionado Cano de la CONADIC, que si se legalizaba la marihuana se colapsaría el sistema de salud en México, cuando en Portugal a los 6 años de que para efectos prácticos prácticamente legalizaron no solo la marihuana sino casi todas las drogas, a los 6 años había subido 0.3%, ni siquiera 1% el consumo. Entonces, ¿de dónde saca sus estadísticas este señor, no? O sea, se vale pensar distinto, se vale estar en contra de una propuesta como esta, pero lo que no se vale es no discutir con evidencia. Entonces, lo que pretende este documento es tratar de poner la evidencia existente en un solo lugar para que quien quiera informarse, quien quiera tener realmente una discusión razonada, pues tenga acceso a las fuentes y pueda realmente razonar su postura a favor o en contra, pero en base a lo que realmente conocemos, a lo que realmente ha pasado. Realmente hoy día existen ya suficientes experimentos a nivel internacional de enfoques alternativos como para que por lo menos nos cuestionemos si el camino que estamos siguiendo es el camino indicado. Afortunadamente vemos que en México ha tomado últimamente este tema una atracción entre legisladores, tanto a nivel de la Asamblea Legislativa como a nivel federal, y se está dando ya un debate informado, se está dando ya una discusión invitando a expertos, a gente que conoce, se está intentando hacer comparaciones con lo que se ha hecho en otros países. Entonces, pues estamos optimistas de que si logramos poner suficientes elementos en la mesa,
si logramos incentivar un debate civilizado, razonado, muy probablemente vayamos llegando a conclusiones que nos vayan alejando de una estrategia estrictamente punitiva que ha saturado las cárceles, que ha incrementado los índices de violencia a niveles que no habíamos visto en muchos años y nos permita transitar hacia un enfoque mucho más eficaz desde un punto de vista de política pública. Entonces, habiendo dicho eso, lo que quisiera ahora es pasarle la palabra a Lisa Sánchez, que es una de las coautoras de este documento, para que nos platique un poquito sobre el documento y después nos hablará Steve temas ya muy particulares del mismo. Gracias, Armando. Pues primero que nada, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí. En realidad estoy viendo muchas de las caras que nos han ayudado a lo largo de este año a fortalecer el programa de política de drogas para América Latina, que como ya dijo Armando, coordinan tanto México Unido contra la Delincuencia como Transform Drug Policy Foundation. Veo muchas caras aquí que también nos han ayudado de manera logística a dar a conocer nuestros esfuerzos, a participar de este tema de divulgación de las publicaciones que hemos hecho aquí. Entonces, antes de empezar, quisiera a todas y a todos ustedes darles las gracias por todo ese apoyo, porque sin duda no solo aprovechamos su conocimiento, sino que además aprovechamos también sus redes de distribución. Yo les quiero comentar un poquito de dónde surge este libro, qué sí es, qué no es este libro, qué dudas sí nos puede responder y qué otras decididamente no se van a solventar consultando o leyendo este libro. Primero que nada, y como ya bien lo dijo Armando, este es un esfuerzo que ha sido un esfuerzo colaborativo, que nos ha llevado más de un año gestionar y lograr finalmente dar nacimiento a esta publicación, que está bastante pensada, que está orientada a poder ser un libro de consulta no solo para la realidad de México, sino para la realidad de otros países en Centro y Sudamérica. Es un esfuerzo que surgió justamente de reunir a estos 25 expertos de 18 organizaciones, de 18 centros de pensamiento, de más de 7 países, que durante 2 días de intensísimo trabajo estuvimos intentando sacar de ellos cuáles eran las dudas principales que cuando nosotros hablábamos de reforma de la política de drogas se planteaban en el ámbito de la discusión pública y se planteaban también en materia de medios de comunicación, que a su vez dificultaban a los tomadores de decisión poder abordar este tema sin el miedo del tabú, sin el miedo del costo político que implica dirigirse a una ciudadanía y a unos electores hablando de un tema tan complejo como es el tema de drogas. A partir de ese taller, de esos 2 días de intenso trabajo donde estoy viendo caras familiares, donde estuvo Sara Snap, donde estuvo Arambarra, donde estuvo Juan Machín, que todos ellos están aquí presentes y ojalá en el momento que tengamos de brindis ustedes puedan también acercarse con ellos, que son gente valiosísima, pudimos entonces definir que América Latina tenía efectivamente un problema gigantesco en materia de drogas, no solo porque somos una región de producción, sino porque además somos por excelencia la región de tránsito más importante del planeta y porque además ya empezamos a tener ciertos polos de consumo emergente. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Brasil, que se ha consolidado como el segundo consumidor de cocaína a nivel mundial solo después de Estados Unidos. Estamos hablando también de la emergencia de nuevas drogas en territorio nacional. No anulamos el hecho de que hay una producción cada vez más intensiva de metanfetaminas en este país, que somos uno de los principales productores de adormidera del mundo. Pero no solo buscábamos dilucidar cuál era la situación de América Latina en materia de drogas, sino cómo ese fenómeno se expresaba y por qué era tan urgente para nosotros como región y particularmente para México como país, cambiar la política de drogas. Si bien somos una región de producción y somos una región de tránsito, también somos la región que más sufre de índices de violencia relacionados al narcotráfico y particularmente al combate contra el narcotráfico desde una perspectiva de militarización. Una vez que sentamos esas bases, bueno, establecimos cuáles eran, digamos, los cuellos de botella que nos impedían a nosotros discutir esto de manera informada, de manera
con base en evidencia científica, como bien lo dijo Armando, pero también de manera suficiente, porque no se trata solamente de enfrascar la dinámica o el debate en la dimensión de salud y entonces drogas y adicciones es lo único que hablamos, sino que ampliamos el tema para hablar de drogas y desarrollo, para hablar de la economía de las drogas, para hablar del tema de seguridad ciudadana y por encima del tema de seguridad nacional, para hablar de derechos humanos, para hablar de muchas otras cosas que afectan el fenómeno y que se expresan en la región. Y esos cuellos de botella es lo que finalmente dio nacimiento a una sección en el libro que se llama preocupaciones frecuentes o cuáles son las angustias más frecuentes de nuestras audiencias cuando hablamos del tema de drogas. Y en particular encontramos que esas angustias tenían que ver con qué es lo que va a pasar con los niños o quién va a proteger a los menores de edad si nosotros transitamos o nos atrevemos a hablar de regulación legal de las drogas. ¿Qué van a hacer las personas que actualmente se dedican a la producción de drogas y al narcotráfico una vez que les quitemos, digamos, este negocio? ¿No? El argumento, digamos, más caricaturesco que se ha expresado en los medios de comunicación respecto a este argumento es, bueno, los narcotraficantes a partir de mañana no se van a dedicar a vender flores, ¿no? Seguramente se diversificarán en delitos y entonces experimentaremos un aumento en el secuestro, en la extorsión, en el robo de casa-habitación. Bueno, este tipo de mitos son los que nosotros intentamos derribar a través de esta publicación, porque si bien es cierto que el crimen organizado ya está diversificado, tampoco es cierto que México tenga una ventaja comparativa significativa en materia de secuestro, como para que el día de mañana tengamos 117 millones de mexicanos secuestrados, más de lo que ya estamos. En ese sentido, entonces, esta es una guía que lo que busca es exponer cuáles son esos principales argumentos a favor de la reforma. Es una guía que también hace una exploración general sobre cuáles son los límites del enfoque punitivo de guerra contra las drogas, por qué nosotros no estamos 100% de acuerdo con este enfoque, y a partir de entonces de haber hecho la comparación entre cuáles son los problemas de la prohibición y cuáles serían los beneficios de la regulación legal, lo que hacemos es entonces explorar argumento por argumento qué es lo que se discute por unos y otros, los que estamos a favor y los que están en contra, para intentar entonces encontrar justamente una base común. Lo más importante que yo quisiera transmitirles sobre este libro es que busca establecer cuál es ese common ground, en dónde tenemos unas preocupaciones que todos compartimos, en dónde estamos todos de acuerdo, y a partir de eso, entonces ir desmitificando esas pequeñas aristas que son las que polarizan la discusión, la que nos hacen que nos enfrentemos cuando en realidad no son posiciones que se contraponen, tanto los que queremos regular legalmente las drogas como quienes dicen que la prohibición es una manera efectiva de prevención. Al final del día lo que buscamos es la prevención. Buscamos la reducción de los riesgos y daños asociados al abuso de drogas, buscamos la desaparición de los mercados ilegales, buscamos la reducción neta de la actividad criminal. Sin embargo, eso muchas veces, cuando se habla de esta oposición entre prohibicionistas y legalizacionistas, parecería que en realidad estamos contraponiéndonos y que queremos cosas distintas cuando no es así. Después de haber encontrado entonces esos temas en donde tenemos puntos de acuerdo, donde todos en realidad hemos ya acordado justamente que esas son las metas o los objetivos que cualquier política pública en materia de drogas tendría que perseguir, lo que hicimos fue una guía muy simple que nos permite tanto a los representantes de sociedad civil como a la gente que ya tiene los funcionarios públicos, posiciones en gobierno, como a los tomadores de decisión en el ámbito político, que a veces la tienen más difícil porque se juegan su capital político por entrarle a un tema que sin duda es necesario entrarle, pero que no se percibe, digamos, como el tema más sexy políticamente hablando. ¿Cuáles son esas guías, esos argumentos cortos, esos soundbites que en realidad nos permiten poder entablar una discusión seria, una discusión respetuosa de la diferencia de los puntos de vista, pero una discusión que también plantee avanzar, no solamente discutir el tema, sino justamente ir puliendo ese debate para que se vaya traduciendo en acciones concretas? Entonces, así tendríamos que el libro está, muy brevemente se los cuento, dividido en 10 secciones. Estamos hablando de los aspectos básicos donde hacemos un recorrido, digamos, por ciertas definiciones, a qué nos referimos con prohibición, a qué nos referimos con regulación legal, cuál es ese espectro donde están ubicados todos los actores que actualmente se expresan en materia de drogas,
quiénes buscan qué, cuáles son, digamos, sus objetivos y cuáles son las premisas sobre las que se funda su posición. Una segunda sección en realidad está dedicada a la identificación de audiencias, de terminología, de conceptos claves y mensajes claves que tendríamos que nosotros saber identificar para poder saber, uno, a quién le estamos hablando, porque necesariamente cuando nosotros entramos a un debate público, nosotros como participantes activos de ese debate le estamos hablando a una audiencia en específico, y esa audiencia no necesariamente a veces es, por ejemplo, el conductor del programa televisivo que nos está entrevistando, sino que va más allá, y entonces habrá un sector específico al que querramos hablarle cuando tenemos esa oportunidad de hacerlo. Una tercera sección que es justamente lo que les comentaba ahorita, donde identificamos los puntos en común, que es lo que todos, independientemente de la posición que se reivindica, todos queremos y todos buscamos encontrar un reflejo en la política de drogas. La sección 4 es la que se dedica a hacer esa crítica del enfoque punitivo de guerra contra las drogas. ¿Por qué nosotros no estamos de acuerdo? Porque lo dijo Armando hace un segundo y lo dijo muy bien, no solo se trata de identificar que hay diferencias en ese debate, se trata también de explicar cuáles son esas diferencias y por qué la posición que nosotros tenemos no se comparte con otras posiciones presentes en el debate. La sección 5 estaría entonces explorando justamente la parte contraria, cuáles serían esos beneficios de terminar la guerra contra las drogas y de transitar hacia marcos de regulación legal de todas las sustancias. Nosotros no nos suscribimos únicamente a la cannabis, aunque afortunadamente Steve nos platicará en un momento. Estamos también por traducir la última publicación de Transform, que es cómo regular el mercado de cannabis en específico. Eso ya se las estaremos trayendo en español y lista y terminada hacia finales del año. Y una sección 6 que en realidad a mí me parece una de las secciones más importantes, que se trata de derribar la propaganda de la guerra contra las drogas, porque si bien hemos identificado ya ciertos sectores que estamos en contra y que cada vez nos informamos más y queremos producir más evidencia para tener un debate serio sobre cómo movernos o alejarnos de ese enfoque, pues es muy difícil simplemente salirse y romper ese esquema, porque digamos que la regulación legal de las drogas es una discusión contraintuitiva en muchos sentidos. Cuando nosotros hablamos de legalizar o regular legalmente la marihuana, normalmente la gente lo que piensa es que vamos a eliminar todo tipo de control sobre un mercado que se da por hecho está controlado, cuando es exactamente lo contrario. Es un mercado que 100% permanece en manos de actores criminales que no tienen ningún tipo de ética ni empresarial, ni social, ni individual, que no le piden identificación a nuestros menores para venderles la sustancia y que no solo les venden esas, sino les venden muchas más, ¿no? Justamente es en el contexto de prohibición que el tema de la gateway drug o de la puerta de entrada se da con mayor frecuencia, justamente porque no hay una distinción entre los mercados de drogas. Entonces nosotros analizamos en esta sección efectivamente por qué normalmente cuando hablamos de regulación legal de los mercados, en realidad no le estamos hablando al sentido común de la gente, sino a la contraintuición de lo que parecería que realmente pasa bajo la prohibición. Finalmente tenemos una sección de cómo hablar de alternativas, en donde les intentamos ofrecer ciertas herramientas discursivas para que ustedes propongan la necesidad de explorar alternativas, y 3 secciones más en donde hablamos de casos particulares, hablamos de derechos y libertades, hablamos específicamente del caso del mercado de cocaína, que despierta muchísimo interés. Hay mucha gente que puede estar incluso de acuerdo con la regulación legal de la marihuana, pero que en el momento en el que se mencionan las llamadas drogas duras se aterroriza porque piensa que regular el mercado de la cocaína sería la peor de las cosas que nos podrían suceder. Hablamos específicamente de eso. Y finalmente respondemos en 2 secciones interesantes a cuáles son, digamos, esas inquietudes específicas de las audiencias sobre el tránsito hacia la regulación legal. Específicamente sobre esas inquietudes es que Steve les va a hablar justamente en su presentación. Vamos a seleccionar 2 que nos parecen fundamentales para el caso de América Latina. Una que es el caso de qué va a pasar con los menores, quién va a proteger a los niños, porque todos tendemos a responder desde la emocionalidad del querer proteger justamente a las generaciones futuras. No necesariamente lo estamos logrando con este enfoque, entonces esa es una sección importante en la que abordamos el tema. Y otra que es el segundo ejemplo que hemos escogido para fines, digamos, didácticos esta noche y no tenerlos aquí hasta el sábado en la mañana,
sobre justamente qué pasa con la debilidad institucional de América Latina, porque muchas veces decimos, bueno, sí, hay ejemplos de regulación legal de mercados o ejemplos de despenalización completa o ejemplos como de regulación otra de sustancias no fiscalizadas, como es el caso de Nueva Zelanda, pero siempre nos enfrascamos a nosotros mismos diciendo, cuando México sea Suiza, cuando México sea Uruguay, cuando México sea Portugal, cuando México sea Holanda. Y en realidad analizamos que efectivamente tenemos retos importantísimos en materia de debilidad institucional, pero que efectivamente es posible lograr ese tránsito abonando además al fortalecimiento de esas instituciones, algo que, insisto, parecería contraintuitivo. Sobre esos temas es entonces que le cedo la palabra a mi coautor, con quien además aprovecho decir, fue una verdadera delicia trabajar. Thank you very much, Steve. It was a real pleasure to work with you, and you have the floor. Thank you, Lisa. Muchas gracias, Lisa. I'd like to start by thanking Armando and Josefina and all of MUCD for organizing this fantastic event and really for taking the lead on what has been a particularly fruitful and positive collaboration between Transform and MUCD over the past year. And from this union of the two organizations, we now have our first baby. And I'd particularly like to thank Lisa, who is my co-author, who has been working incredibly hard for the past year and has also taken the lead on organizing this evening. So particular thanks to Lisa. Now, we've had an introduction from Armando about the context of this book, and we've had a summary from Lisa about the key sections in the book and the topics that are covered. What I'd like to do is to just give an example of some of the work that's in this book by focusing in on two particular sections, as Lisa suggested. The first section I want to look at is the section 7, I think it is, how we talk about regulation. And the second section I'm going to talk about is section 9, which is how we respond to some of the key concerns that are raised by the public and by the media and by politicians when the issue of legalization and regulation is raised in the debate. Now, these are just examples, and I'm not going to be able to go into a great deal of detail. If you want more detail, you'll have to read the book, and you've all got a copy, so I hope you will. What I'd like to do is just to give you a flavor of the kind of approach and the kind of rationale that we've adopted in moving through this book in this very methodical way. So effectively, I'm going to be giving you a lesson, as it were. I don't want to be patronizing or sound like a teacher in a school, but if any of you are naughty, you're going to go and stand in the corner. Okay, so firstly, talking about regulation. This is really what the book is about. It is about regulation, but there are an enormous amount of myths and misunderstandings about what the regulation of drugs actually means. So before we can really make the case for the regulation of drug markets, we have to be clear as possible what it is we're actually advocating and what it is we're talking about. And the process of explaining what it is we're talking about in terms of regulation is a key part in making the case for that change. So I'm not going to go into any detail on this. It's important to be able to talk about what it is that we actually regulate. And of course, when we're talking about regulation of drugs, we're talking about the same thing as regulation of any other market. We're talking about regulation of production, of the products themselves, regulation of the vendors, regulation of the outlets where these drugs are sold, regulation of the marketing and promotion, and regulating of the buyers and users. Now, there's a great deal more detail about these regulatory models in Blueprint for Regulation. I don't know, that Armando was talking about earlier. There's some copies of it over here, our previous book. But the key message I want to convey here is that we can intervene and regulate aspects of the market when it's legal in ways that are impossible if it's illegal.
If the government controls the market, you can regulate all of it. If the cartels control the market, you can control none of it. So we have this flexible menu of regulatory tools that we can intelligently apply to different drugs in different scenarios. This is not a single model, it's a whole range of potential regulatory options. And in Blueprint for Regulation, and as described also in the new book, we describe the different models that you might reasonably apply for different drugs that are associated with different levels of risk. So regulation of drugs is essentially a risk management approach. And I'd just like to run through some of the key concepts that we found useful in talking about regulation and explaining what we mean by regulation to a range of different audiences. So the first point is that the regulation of risky products and behaviors is a primary function of government. This is not about encouraging use, this is about managing risk. And to that extent, regulation is very much the norm for almost all other spheres of policy. And when you look at it that way, prohibition and the war on drugs is actually, it's prohibition that is the radical approach, not regulation. Oh, and this point here, just to be clear, if you put in place a regulatory framework, activities that take place outside the regulatory framework remain prohibited and remain subject to sanctions. And this is a very important point because some people imagine that when you talk about legalization or regulation, you're proposing some kind of free-for-all where there are no controls at all. And this could not be further from what we are advocating. It's very important to be clear about the difference between decriminalization of personal possession, and legal regulation. Decriminalization is the removal of criminal penalties for certain offenses. Indeed, that is, you do in fact have a decriminalization policy in Mexico, although I understand there are problems associated with it. But under a decriminalization approach, the control of the market remains in the hands of criminals. Legal regulation is when the government takes back that control. There's also an important distinction to be made between legalization and the legal regulation of drugs. Legalization is a process. The legal regulation of drugs is actually a policy position, and they're similar, but there is a key difference. If you don't make it clear that you're talking about legal regulation and you just talk about legalization, you leave the door open for misunderstandings. It's absolutely critical that you talk about legalization and regulation, or the legal regulation of drugs. It's very important to emphasize the concept of regulation as retaking control of drug markets. Legalization is often presented as somehow relaxing our approach to drugs or liberalizing our approach to drugs. It's much more useful to talk about it as retaking control. Politicians like the idea of control. They don't like the idea of relaxing or giving up control. And on the same theme, it's very important to be clear that regulation is not the same as free markets. In a very real way, we are talking about rolling out government control into an area where currently there is none. This final point is to claim the pragmatic middle ground. Legalization regulation is often portrayed as an extreme position, but in fact, regulation is the pragmatic middle ground between the extremes of unregulated free markets and unregulated criminal markets. It's very important that we learn the lessons of both the positive lessons and the negative lessons from our experience with alcohol and tobacco regulation. And I think it's very interesting to see, particularly with tobacco, that we are putting in place increasingly restrictive
regulation models. So it's actually very consistent to call for more regulation of alcohol and tobacco or more restrictive regulation of alcohol and tobacco at the same time as legalization and regulation of currently illegal drugs. The goal is the same, and the goal is to find the best possible regulation model, but we are starting from different places. But it's important also to acknowledge the limits of what drug law reform can achieve. It can achieve better outcomes on public health and criminal justice measures, but it's not going to create a paradise. There will still be problems with drug misuse, and there will still be problems with the cartel, but things will be much, much better. I'm now just going to talk a little bit about the Section 9, which is responding to key concerns in this debate. And these key concerns are ones that have been repeatedly raised. So people like myself and like Lisa, who've been having this debate for many years, these are the questions that come up time and time again. I'm just going to go through them, and then I'm going to focus in on two in particular. And there's a question and answer session at the end, so if there are any issues here that you're particularly interested in, we can potentially discuss it then, or you can read the book. So the first concern is, will the use of drugs increase? This comes up again and again. The current approach to drugs is very much framed with the aim of reducing or eliminating drug use. And in that context, it's become very preoccupied with the single goal of reducing use. So the threat of use increasing is the single most potent argument that is used against drug law reform. So we've provided quite a detailed section in here on how to address that concern, which I'm not going to talk about. The second question is, who will protect the children? And that one I'm going to come back to. A third one is, will profit-motivated multinationals take control from the cartels? And this one comes back to my earlier point around lessons from alcohol and tobacco. There is a common and I think understandable concern that if we legalize and regulate some drugs, those markets could come to resemble the ones we have currently with alcohol and tobacco. The next one is we've called morals and messages. And this really is about how we talk about the moral dimension of this debate and how we make a distinction between the morality of drug use and the morality of drug policy. The next one we've looked at is the question of what will the cartels do if we take the drugs industry away from them. The next one is, this is really a concern for the politicians. What do we do when bad things happen? The drug debate has historically been reported in the media in a very kind of sensationalist and emotional way, with death, tragedy, and violence tending to dominate the narrative. These bad things will continue to happen, even if at a lower level, whatever the policy we have is. So in this section, we provide advice for politicians on how to talk about policy in that context. The next question is, how do we get there? What are the steps between where we are now and what we are proposing? And the next one is this not a leap in the dark? And that one really is about, there is a concern that is often raised that we will be, by taking this road, we would be making a dangerous gamble without any evidence. The next one is a concern that's often raised that the international law and the UN framework somehow makes reform impossible. And there is another one, which is, can reform take place without the US being part of it? And finally, the one that I'm going to talk about, which is state institutions are not strong enough to regulate drugs. So the first one that I want to look at in a little more detail is this idea of who will protect the children. Because the war on drugs narrative is very much driven by this idea of somehow that it protects children.
Of course, prohibition does not protect children at all, and the key argument that we are making is that rather than protect children, it actually endangers children. It does not prevent use, and it does not prevent availability. It increases the risks associated with drug use, and it puts children on the front line of drug war-related violence. The regulation models that we are proposing put child protection at the very core of their thinking. Regulated markets allow access to drugs to be controlled by age. This is obviously impossible with criminal control market, and this is the phrase we have up here: the only identification that a drug dealer needs is a $20 bill. Under what we're proposing, we can also redirect money that we are currently spending on counterproductive enforcement into policies that we know actually help children and young people, such as education, prevention, and treatment. So that's just a very quick summary of that section. There is more detail in the book. And very quickly, I want to look at one other issue, which is this question that the concern that state institutions in Mexico and Latin America more broadly do not have the capacity or the expertise or the political will to regulate drugs in the way that we would want them to. Now, there is some truth in this, but there is the key point here is that the violence and the corruption and the instability that comes from the illegal drug market is actively undermining state institutions. And these problems are a direct result of the policy choices that we have made. Regulation of drug markets will reduce the power of cartels, and it will reduce their ability to corrupt and undermine institutions. And so it can help create an environment in which institution building becomes possible. At the very least, we are removing an obstacle to developing institutions in the longer term. Drug market regulation will not be perfect, but it will develop and improve over time. These reforms will be a phased and cautious process over a number of years. And a final point, even imperfect regulation is better than what we have at the moment, which is no regulation at all. And I think there is some evidence from developments in tobacco regulation that shows that positive outcomes can be achieved even with imperfect regulation. So I just want to end on a lighter note. This is something that happens to us quite often. You make a series of brilliant arguments, and the person just comes back and they say, they basically say, yes, but I don't feel that that's the right thing to do. Goodbye. So this book will help you win the argument, but you're not going to be able to win it every single time. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a darle la palabra a nuestro comentador estrella. Bienvenido, muchísimas gracias Sergio Sarmiento por acompañarnos el día de hoy. Él nos va a estar dando su opinión sobre la publicación y en general un poco sobre el trabajo que hemos venido haciendo y que él conoce desde hace ya más de un año. Sergio, gracias por estar aquí. Bueno, gracias Lisa, Josefina, Armando, gracias por la invitación. Stephen, thank you very much for being here. Primero una disculpa. Mi trabajo de día es ser periodista, tenía yo que hacer unas grabaciones, 6:15 era la hora del estudio, no me podía yo zafar antes y me tengo que ganar la vida, o sea que me disculpo por haber llegado tarde, no había forma de llegar antes. Realmente es poco lo que puedo añadir a la presentación de Stephen Rawls, porque como él lo señaló, es una presentación bien estructurada, racional, inteligente, de esas que no ganan argumentos. Déjenme ofrecerles ahora una reflexión. En primer lugar, quiero decirles que estoy aquí no como periodista, sino como presidente de un proyecto que se llama Caminos de la Libertad. Como su nombre lo indica, nosotros favorecemos la libertad, no de forma dogmática. No pensamos que necesariamente la libertad va a resolver los problemas de la humanidad, y menos en un tema tan complicado como lo es el de
el de las drogas. Sin embargo, pensamos que usualmente la solución con mayor libertad puede ser más razonable que otras soluciones que implican un mayor grado de restricción de la libertad. Lo he escrito públicamente, pienso yo que el Estado no tiene derecho a meterse en decisiones personales. Pero déjenme ahora ir, no a un argumento racional, déjenme ir a un argumento estrictamente emocional. Yo tengo hijos, como muchos de ustedes que están aquí. Tengo hijos en edad de enfrentar las tentaciones de la vida. Y bueno, pues esto me coloca a mí en una situación muy compleja. ¿Cuál debe ser mi actitud como un liberal cuando mis hijos se enfrenten las tentaciones de la vida? Y bueno, pues la decisión que yo he tomado en lo particular es una. A mí no me gustaría que mis hijos utilizaran drogas. No me gustaría. Yo creo que hay buenas razones para pensar que pueden ser dañinas. Hay buenas razones para pensar que reducen la capacidad de reacción. Hay buenas razones para pensar que reducen la capacidad intelectual. Y yo tengo quizás una inclinación insana a pensar que la capacidad intelectual de reacción ante los acontecimientos de la vida es una de las grandes ventajas que tenemos como seres humanos. En otras palabras, el liberal Sergio Sarmiento no quiere que sus hijos utilicen drogas. Pero si mis hijos van a usar drogas, prefiero eso prefiero yo hablar con ellos y tratarlos de convencer racional o emocionalmente, que saber que me los va a detener la policía, me los van a meter en la cárcel, donde a propósito van a encontrar más drogas de las que tienen en la calle, porque se los puedo asegurar. Creo que es el mismo caso en las cárceles del Reino Unido o de la Unión Americana, pero en el caso de México hay una mayor cantidad de drogas disponibles en las cárceles que en las calles, así de sencillo. Entonces, ¿qué va a pasar si me los detienen y me los meten a la cárcel? Para empezar, van a tener mayor disponibilidad de drogas. Segundo, me los van a golpear, me los van a vejar, los van a violar o los van a matar. Y yo ciertamente no pienso que esa sea la forma de resolver un problema que se puede resolver de otra forma, que es, bueno, vamos a discutir si conviene o no que utilices drogas. Como ustedes ven, no es un argumento tan impecable, tan racional, tan bien argumentado como de Stephen. Es un argumento estrictamente emocional. Que me digan que no los van a meter a la cárcel si tienen menos de un cigarrillo de marihuana, 5 gramos de marihuana, señores, realmente no nos hagamos tontos. O sea, 5 gramos de marihuana o medio gramo de cocaína, pues que es la cantidad por medio de la cual se define al narcomenudista en México, pues es una cantidad muy pequeña. Es como si una persona que fuma, yo no fumo, por tener 3 cigarrillos en los bolsillos, lo consideraran un vendedor de cigarrillos o un menudista de cigarrillos, para utilizar tabaco menudista, para utilizar el término. ¿Cuál es la solución emocional? ¿Cuál es la solución más sensata para este problema? Vamos a discutir el problema, por lo menos. Mi posición personal va mucho más allá de la que está sosteniendo Rawls y el Transformed Drug Policy Foundation. Mi posición personal es que el Estado no tiene derecho a meterse en decisiones personales sobre qué tipo de producto se consume. Pero el problema es tan grave que el buscar este justo medio que preconizaba Aristóteles me parece maravilloso en este punto. Podemos resolver el problema sabiendo que las drogas son dañinas, buscando no una prohibición ni una legalización, ninguno de los dos extremos, sino una regulación más eficaz de las drogas. Yo por lo menos estoy dispuesto a considerar ese argumento, y sobre todo si tomamos en cuenta
que la guerra contra las drogas ha resultado un fracaso espectacular. Yo estoy dispuesto a aceptar una restricción a la libertad si esto significa que vamos a gozar de otros tipos de libertades. Yo estoy dispuesto a aceptar la guerra contra las drogas si se me demuestra que esto reduce el consumo, disminuye la criminalidad, reduce la violencia en la sociedad. Pero ahí están los resultados, es exactamente lo contrario. La guerra contra las drogas no ha reducido el consumo, ha aumentado la violencia y ha aumentado la criminalidad. Bueno, señores, si la posición liberal, si la posición de permitamos que cada quien tome sus decisiones no es aceptable para la sociedad y la solución prohibicionista ha resultado un fracaso realmente espectacular, bueno, Transform Drug Policy Foundation nos está ofreciendo un justo medio que quizás sea un camino por el que podemos por lo menos explorar. Si esto funciona para por lo menos reglamentar el consumo de las drogas, para reducirlo incluso como ha sucedido con el tabaco, yo estoy dispuesto a apostarle a esta propuesta. Es por eso que Caminos de la Libertad ha apoyado el esfuerzo de Armando, de Josefina, de Lisa, para tratar de dar a conocer estas opciones. Creo que es un esfuerzo muy loable el que han hecho Armando y Josefina, porque tenemos que buscar opciones. 50 años después, medio siglo después de la declaración de la Convención de las Naciones Unidas sobre drogas, 40 años después de la declaración formal de la guerra por parte del presidente Richard Nixon, y mucho tiempo más después de la prohibición original de las drogas en Estados Unidos y en México, que fue en los años 20, pues yo lo que digo es, si hemos fracasado, vamos a buscar opciones. Gracias a México Unido contra la Delincuencia por estar buscando esas opciones. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, pues abrimos el foro a preguntas y trataremos de contestarlas de la mejor forma posible. Pepe, por favor. Bueno, antes que nada, felicitar en todo lo que vale este nuevo esfuerzo de México Unido, que se ha unido con Transform Foundation. Felicitar a Josefina, Armando, a Lisa, por esta oportunidad, haber invitado a este hombre que nos orienta mucho con sus manifestaciones, sus escritos, a Sergio. Pero yo quisiera preguntar lo siguiente, reflexiones más bien. En este tema se ha vinculado ya México Unido con los senadores y los diputados que están interviniendo en este asunto tan serio. La segunda, ya hay indicadores como es la proposición que hace el expresidente Fox, orientado un poco a lo mismo. Y tercero, ¿qué contacto puede existir y qué independencia de iniciativa pueden tener los gobernadores de los estados en México? Un poco similar a lo que ya existe en Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, vamos en orden. Por supuesto que hemos estado en contacto con legisladores de todos los partidos, tanto a nivel de DF como a nivel federal. Creemos que parte de nuestra función pues, es tratar de ayudar a enriquecer el debate, tratar de aprovechar los vínculos internacionales que hemos logrado a lo largo de este tiempo, donde hemos hecho una red de expertos a nivel internacional que pueden agregar mucho valor a la discusión en nuestro país. No solamente académicos, sino también funcionarios públicos, por ejemplo, de países donde han hecho experimentos muy exitosos, como pues el caso portugués o el caso suizo, el propio caso holandés. En cuanto al presidente Fox, nosotros participamos en el foro que organizó en su rancho. Nuestro enfoque es distinto, hay que decirlo claramente. Él le da una visión estrictamente de
un negocio de sembrado de marihuana dentro de un mercado libre. Nosotros creemos que tanto marihuana como otras drogas pueden ser controladas de una forma un poco más adecuada a las necesidades de salud pública de un país a través de una regulación como la que proponemos en algunas de las publicaciones que hemos hecho. Sin duda alguna, en todo momento, convencidos y basados en la evidencia, como les digo, de otros lugares donde se ha hecho esto y con quien tenemos contacto muy cercano, Vancouver, Suiza, en fin, donde pues se ha visto que se atenúa el impacto de la droga, en muchos casos se reduce inclusive el número de adictos y por supuesto la delincuencia alrededor de la droga si se le da un enfoque del tipo que estamos proponiendo. Y finalmente, en cuanto a la autonomía de los estados, pues esa es una moneda que está en el aire, pero sí hay distintos puntos de vista dentro de los estados y creo que no nos debería sorprender a nadie si empezáramos a ver posturas distintas, inclusive algunos de nosotros aquí presentes. Hace poco lanzamos una organización que se llama Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, donde estamos litigando en la Corte el derecho al consumo como un derecho individual, o sea, en el cual el Estado no tiene por qué meterse. Entonces, existen distintas formas, por así decirlo, de matar las pulgas, en cuanto a cómo entrarle, en cuanto a cómo tratar de abrir esta situación. Y a nivel de los estados existe también distintas formas de entrarle, no solamente desde el punto de vista estrictamente regulatorio, sino también, como dirían los americanos, por usar una palabra, un anglicismo de enforcement, ¿no? De cómo le entramos a lo que es ya en sí la aplicación del castigo. Entonces, nosotros estamos muy complacidos de que haya justamente esta diversidad de puntos de vista, porque creo que es lo que va a precipitar que se vaya rompiendo el dogma cuasi religioso que había seguido el país hasta hace poco en materia de la discusión de este problema. Fernando. Primero que nada, antes de hacer mi pregunta, quiero decirles que yo estoy de acuerdo con la despenalización del tema, la regulación. Pero mi pregunta va enfocada a lo siguiente: ¿ustedes como organización no sienten que tienen el riesgo de que alguno de estos llamados hoy narco dealers pueda de alguna manera fondear organizaciones como las de ustedes, ya que si regresamos al pasado, los que antes eran mafiosos o traficantes de alcohol, hoy en día son grandes empresarios o grandes multinacionales respetadísimos que dan dinero a la sociedad, etcétera, etcétera? Entonces, si un drug dealer, de alguna manera pensando inteligentemente, pues puede ser para ellos más sencillo dejar de luchar, como lo hacen hoy en día, por abajo, en el mercado negro y entrar a un mercado regularizado, legalizado, en donde las cantidades de dinero son enormes. No, en ese sentido, su organización ¿ha sentido de alguna manera un riesgo en ese sentido o totalmente fuera de? Mira, ahorita le paso a mis colegas el micrófono, pero lo que yo percibo llevando 15 años en la organización es que el miedo más bien es que, pues que no le está cayendo nada en gracia, porque la marihuana es como el brócoli o la zanahoria, o sea, y no hay el cártel del brócoli ni el cártel de la coliflor. La coliflor y la zanahoria, si se volvieran ilegales y hubiera muchos aficionados, se volverían un gran negocio. Lo que le da los márgenes extraordinarios a la marihuana es su ilegalidad, al igual que a la cocaína y a las demás drogas. Lo que tú mencionas de la prohibición, por ejemplo, en Estados Unidos, las mafias en Estados Unidos, con la prohibición, crecieron y al terminarse la prohibición, se desarticularon en su gran mayoría. La mayoría, el crimen organizado en Estados Unidos perdió muchísimo peso después de la prohibición. La corrupción de congresistas, de gobernadores por parte de estas mafias también perdió mucho peso. Sin duda, algunos productores de países donde era legal, cabe aclarar, caso específico, los Bronfman de Canadá. Los Bronfman, pues ellos producían en Canadá
y en Canadá era legal, y pues tenían la buena suerte que sus vecinos la ilegalizaron, entonces un negocio que debía dejar 5 o 10% empezó a dejar 2000%, ¿no? Pero de hecho lo que nosotros proponemos pues es altamente gravoso para alguien que se dedica a un mercado ilegal de drogas. I don't know if you want to add anything else, Steve, o alguno de los otros. ¿No? Sí, yo estoy completamente de acuerdo, es una cosa muy sencilla. El momento en que se termine la prohibición, el margen de utilidad de cualquier droga se va a desplomar. Eso lo sabemos, de hecho, y de hecho tiende a ocurrir en lugares en donde ha habido una regulación más laxa en materia de drogas. La cocaína, que se vendía antes de los años 20 en las farmacias, pues tenía un margen de utilidad del 10 o el 15%, como cualquier producto. Es posteriormente que se prohíbe que empieza a tener márgenes de utilidad del 5,000, del 6,000%. O sea, realmente el miedo de cualquier narcotraficante es exactamente el contrario. ¿Cómo hago para que se mantenga la prohibición? En ese sentido, es curioso porque hay una alianza insana entre los gobiernos, los jefes de las organizaciones policiales que pues desaparecerían. Imagínense ustedes la Drug Enforcement Administration, que tiene un presupuesto, no sé si eran 20 o 25 mil millones de dólares, desaparece en el momento en que simple y sencillamente se legalicen las drogas. O sea que la situación sería exactamente la contraria. Un buen narcotraficante va a hacer todo lo posible por evitar la legalización, aunque sea financiar a su diputado y senador de la esquina. Yo les quería preguntar, porque si bien se sabe la política y la diplomacia prohibicionista de Estados Unidos, aquí en México, ¿cuáles serían los frenos o los intereses opuestos a una reforma regulatoria? Bueno, gracias por la pregunta. De hecho, esa es una de las preocupaciones que también se expresan de manera recurrente. Yo creo que más allá del caso específico de México, lo que vemos son bloqueos generalizados en varios frentes. El primero es un bloqueo, sin lugar a dudas, político, porque, insisto, es un tema muy espinoso sobre el cual hay mucho desconocimiento y que implica necesariamente la negociación o la apuesta de capital político para poderlo sacar. Hay muy poca gente valiente que busca tratar este tema de manera integral, independientemente de sus consecuencias políticas. Pero el segundo es justamente un poco abonando a lo que decía Armando y a lo que decía Sergio hace un momento. Hay ya grandes lobbies alrededor del tema de la prohibición de drogas, uno de los cuales, por ejemplo, el Sindicato de Custodios de Prisiones en Estados Unidos. Tenemos lo mismo, el tema del armamento, los lobbies de seguridad nacional de los países, que ven sus presupuestos incrementados año con año para seguir peleando una batalla que en realidad, como bien dijo Armando, si esto fuera legal, no habría necesidad de tener el cártel de la zanahoria. Pero estamos hablando de muchísimo dinero. También hay un tema de fuerte oposición para transparentar, por ejemplo, los flujos de efectivo y los flujos de capital que eso genera. Entonces, una de las grandes resistencias también es el sector financiero, que es a través de donde se lava la mayor cantidad del dinero producido en la economía de las drogas y que es sin duda uno de los problemas financieros más interesantes. Pero la otra es que este tema de los lobbies que defienden la prohibición se ha institucionalizado ya también a nivel de burocracia onusiana y se ha institucionalizado en la burocracia de nuestros países a nivel nacional y a nivel local, justamente creyendo que el único combate a la criminalidad organizada transnacional que vale es el combate a las drogas. Y en realidad justamente hay un poco entendimiento de cuáles son todos los otros crímenes y que desde México Unido sí se ha visto mucho en el caso mexicano, que son todos aquellos delitos que dejan víctimas, ¿no? Estamos hablando de, gastamos miles de millones de dólares en perseguir sustancias como la cocaína o plantas como la marihuana, cuando en realidad hemos minado la capacidad de investigación de las policías para perseguir secuestro, para perseguir homicidio, para perseguir violación. Entonces, más allá de esos grandes lobbies, está justamente la cuestión del dinero, de esa economía que actualmente deja unos márgenes de ganancia exorbitantemente altos
y que evidentemente crea grupos de interés que están muy bien consolidados. Y México no es la excepción. En México tenemos grupos de interés interesantes, tan solo falta ver ahora el tema del impuesto a las bebidas azucaradas, por ejemplo, cómo reaccionan ese tipo de grupos que son tan poderosos y cómo ha reaccionado. Tristemente, y ya con eso cierro la respuesta, una de las resistencias más fuertes que tiene este país es el sector salud, justamente por el tema de respuestas ya tan basadas en la propia moralidad sobre el uso de drogas, que tendemos a manipular la evidencia científica con respecto a las consecuencias de una potencial regulación. Entonces, en México lo que vemos es que el sector más opuesto a esto, independientemente del sector salud o seguridad o del sector de justicia, tiende a ser el sistema de salud. Bueno, ya hay dos cosas que yo quisiera complementar ahí. Una es una realidad que la gente que está en sector salud y trata directamente con los adictos vive los estragos muy de cerca. Y se cae mucho en una situación, digamos, de juicio anecdótico, ¿no? O sea, tú propones eso porque tú nunca has visto los estragos que hace la droga de cerca en la gente. Sin duda alguna entiendo al que está diciendo eso, pero la evidencia macro, la evidencia de qué pasa en países donde se dé el otro enfoque, lo que nos dice es que los estragos son menores. Entonces, hay una especie de ceguera de taller que luego sucede con funcionarios del sector salud. Y otra cosa que tampoco nos ayuda es que en este debate el argumento prohibicionista se puede resumir en capsulitas tipo el pueblo unido jamás será vencido. O sea, por nuestros hijos, no vamos a perder una generación, no vamos a dejar que nuestras familias se pierdan en la droga. El contraargumento es un argumento complejo, llevamos hora y media alegando del tema. Entonces, parte de la labor que tratamos de hacer pues, es publicaciones de estas para que el argumento tenga su debido proceso, por llamarle de alguna manera, tenga su día en la corte en donde se le escuche y se sopesen las diversas alternativas. Pero es una realidad que además muchos de los argumentos son contraintuitivos. La gente nos dice, bueno, ok, ya entendí, ok, la marihuana, ok, pero imagínate las drogas duras, ¿no? Y resulta que en las drogas duras es donde el impacto de la regulación es mucho más inmediato y benéfico. O sea, los países con problemas de heroína, que nosotros afortunadamente en pocas ciudades las tenemos, pero los países que lo tienen, donde han implantado políticas de entrega gratuita de droga y agujas en sitios limpios, han logrado abatir el número de nuevos adictos, han logrado abatir el número de adictos existentes, han logrado reducir a una décima o veintésima fracción el contagio de hepatitis C y de HIV entre adictos, han logrado reducir prácticamente a cero las muertes por sobredosis y han logrado reducir el robo a transeúnte y casa habitación. Entonces, el problema es que es totalmente contraintuitivo, entonces requiere una argumentación que no se presta para el videoclip de un candidato de elección popular, por ejemplo. Entonces, eso tampoco nos ayuda, ¿no? La respuesta en realidad es, se puede hacer lo que nuestra clase política quiera hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un modelo imperfecto de despenalización del uso y la aportación para uso personal, que es perfectamente perfectible, es decir, es urgentemente necesario que se perfeccione, pero también se puede transitar hacia iniciativas bastante más ambiciosas. Tenemos restricciones legales específicas muy fuertes. Estupefacientes es materia federal, no es materia concurrente con los estados, por lo tanto los estados ven sus posibilidades limitadas, como por ejemplo no podríamos necesariamente seguir el mismo camino que Washington y Colorado, aunque podríamos retar a la federación vía algún otro tipo, que es justamente lo que intenta hacer, por ejemplo, SMART, que es un litigio en el que se obliga a la federación a pronunciarse al respecto. Pero lo que sí podemos hacer es ir creando justamente esa masa crítica y esa coalición de países que utilicen los foros internacionales y utilicen justamente la legitimidad que tienen países como México de haber peleado la guerra contra las drogas hasta sus últimas consecuencias y no haber obtenido los resultados que se necesitan y que evidentemente nuestra región requiere. En ese sentido, otra de las cosas que hemos estado haciendo y que creo que México tiene muchísimo potencial es fomentar las alianzas estratégicas con otros países. Tú bien lo mencionaste, en el debate está Guatemala, en el debate está Uruguay, en el debate empieza a estar Argentina, empieza a estar Chile, ahora ya está Ecuador también,
podemos justamente transitar hacia un esquema doble de negociación en lo nacional que nos permita de manera más inmediata mejorar las leyes y las políticas de drogas. Por ejemplo, y si puedes platicar ahora en el brindis con Aram Barra, es un tema de adopción del esquema de reducción de riesgos y daños de una manera muchísimo más inteligente de lo que hemos hecho ahorita. La despenalización total como el modelo portugués es perfectamente posible dentro del marco de las leyes de drogas, incluso dentro de los tratados internacionales, y transitar hacia la regulación del mercado de cannabis me parece que es una de las cosas más necesarias por una única razón. Uno, porque la producimos y la consumimos, pero dos, porque Estados Unidos ya lleva 20 estados con cannabis medicinal. Tiene 2 estados en donde se crearon los primeros mercados regulados de cannabis que están por entrar en vigor, y entonces nosotros no podemos tener de un lado de la frontera cannabis legal y del otro lado seguir tirando balas para prohibir una sustancia que ha convivido con nosotros por más de 8,000 años. Gracias. Una pregunta, ¿no han considerado complementar esta propuesta y este esfuerzo con un capítulo de educación? Me da la impresión que para la sociedad civil en general, y no descartaría que también en el ámbito político, si la propuesta viniera en paquete y complementaria, es decir, queremos despenalizar o regular más bien el consumo de drogas, estamos contra la prohibición, pero creemos que esto debe venir de la mano también de un refuerzo importante a la educación para que quienes hoy en un marco regulado pudieran consumir en ciertos ámbitos, lo hagan con conciencia. Y quizá lo que mencionaba hace rato de lo que se ahorren ahora en los presupuestos de la DEA y demás, pues se utilice para reforzar la educación en el consumo, ¿no? Mira, una de las cosas que venimos peleando de tiempo atrás es que la desproporción en el gasto público entre lo que es cárceles, policías, helicópteros, etcétera, contra lo que se gasta en educación y prevención es absurda. O sea, estamos hablando literalmente de que se gasta menos de la 20ª parte en prevención y educación de lo que se gasta en todo lo demás. Entonces, de saque, si hubiera una reasignación de los recursos, se podría lograr un trabajo de mucha profundidad, porque son recursos cuantiosísimos. Lo que se está gastando en esto es verdaderamente absurdo, por una parte. Por otra parte, tiene que ser un enfoque integral. O sea, el Estado le tiene que entrar desde la escuela, tiene que entrarle a través de medios. Por ejemplo, hay países donde en las telenovelas se empiezan a meter cosas. Aquí hace poco hubo una telenovela, que se me olvida su nombre, algo de Guadalupe, pero el chiste es que salía una niña que su mamá un día probó la mota, y entonces la niña veía un churro y se ponía así y salía. O sea, así no vas a educar a nadie, por caridad. O sea, hay que hablar con la verdad. O sea, Estados Unidos lleva 4 expresidentes seguidos que confiesan uso de marihuana, entonces, y no se violaron abuelitas ni guisaban niños de desayuno. Entonces, mientras no le hablemos a los chavos con la verdad, y si a los chavos les decimos que el que fuma marihuana hace cochinita pibil con los bebés y se viola a las abuelitas, y el día que fuman marihuana lo único que pasa es que se mueren de risa, pues entonces van a decir, pues la de coca ha de ser igual, o la heroína de ser igual. Entonces, tiene que haber un cambio radical, como decía Sergio, hay que hablar en forma madura con los jóvenes, hay que hacerle como con el alcohol y el tabaco. O sea, México, con toda la imperfección de las instituciones, que algo que nos critican muchos, nos dicen, ustedes proponen que se regule por parte del Estado esto, cuando el Estado no ha podido con el alcohol y el tabaco. Pues sí y no, porque si vemos los datos duros, por ejemplo, de tabaco, desde que se empezó a atacar el tema del tabaco en México, nos llevamos la sorpresa de que del año 2002 al 2008 subió en 20% el número de gentes que nunca han fumado y bajó en 25% los fumadores diarios. Entonces sí sirve la regulación acompañada por educación. Y conste que la nicotina es bastante más adictiva que la marihuana y que varias otras de las drogas ilegales que están prohibidas hoy día. Entonces, lo que necesitamos es pues darle ese giro, tanto de asignación de recursos y también como de darle una estrategia que realmente trate a la gente como entes pensantes, ¿no? Lisa, ¿no quieres añadir algo?
No, yo en realidad creo que el único mensaje que habría que transmitir en este sentido es que nuestra propuesta nunca ha asumido ni nunca ha intentado transmitir que los esfuerzos en prevención del uso, en retraso de la edad de inicio, que los esfuerzos en materia de salud, en materia de educación, son ajenos justamente al modelo de regulación. Nosotros lo que decimos es todo eso se inserta en un abordaje mucho más integral que implica, sí, seguir haciendo prevención, seguir proveyendo tratamiento, fortalecer servicios de reducción de riesgo y daño, al tiempo en lo que se elimina es el velo de ilegalidad que hace de esto uno de los mercados criminales más poderosos del planeta, ¿no? Es la economía ilegal más fuerte del mundo. Entonces, justamente simplemente dejar ese mensaje. La regulación legal no implica el abandono de todo lo que ya se hace, implica justamente el fortalecimiento de esto en un enfoque ya integrado que entonces nos permite mitigar los riesgos y daños no solo de las sustancias, que es lo que se haría con la prevención, sino también de las políticas que regulan esas sustancias. Tomaríamos una pregunta más y luego nada más quiero hacer un anuncio dominguero. Terminando la sección de preguntas y respuestas, los invitamos a que compartan con nosotros un brindis de honor en agradecimiento al nacimiento de este bebé de Transform y México Unido. Y ahí podemos seguir contestando más en corto preguntas, pero la última por ahí. ¿Han considerado ustedes, sin conocer claro y a reserva de leer todas las aristas de su estudio, la relación que podría tener esta legalización con los mercados negros evidentemente existentes en México? Y quiero hacer referencia al caso del tabaco. A raíz de que subieron los impuestos al tabaco, claro, se proliferó de una manera impresionante el acceso a tabaco, creo que venía de la India, y que era factible de conseguir en tianguis y en estaciones del metro. Y bueno, por no referirse al caso del alcohol adulterado que sigue causando malestar de cabeza en las autoridades y hasta la fecha no ha sido posible resolverlo. Entonces, ¿cómo se conviviría con esta atracción de ciertos sectores del país por este mercado negro que, si bien no produciría las mismas ganancias como lo hace ahora de manera ilegal, pues sí entregaría ciertos beneficios económicos para el caso de ciertos mercados? Esa es mi pregunta. Parte del ajuste fino que decía Steve, ese ir aprendiendo, radica en saber hasta dónde grabar un producto de esta naturaleza. Porque si lo que pretendemos es que ahora, en lugar del petróleo, la droga sea la que mantenga al Estado, pues entonces van a seguir los cárteles, porque si quieres meterle un gravamen del 10,000%, pues no tiene por qué no existir la familia michoacana y demás. Entonces, parte de lo que pasó en el tabaco, y en muchos países se ha experimentado eso, incluso en Estados Unidos se experimenta entre estados, cuando un estado grava mucho más que el otro, empieza a haber contrabando de un estado al otro. Entonces, esa es parte de lo que la regulación tiene que afinar, de tal manera que lo que se grave sea lo suficiente como para maximizar el ingreso para el Estado, sin que llegue al punto en que incentive la creación nuevamente de mercados ilegales. Y claramente el gravamen a la droga es un subproducto positivo de un mercado regulado, pero no es el objetivo. En otras palabras, y en eso discrepamos, por ejemplo, con el punto de vista del presidente Fox, que es, no, o sea, lo que se pueda sacar de impuestos, bienvenido, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que cuando un chavo vaya a comprar marihuana, en lugar de que se encuentre cuando sale de la universidad con que va y ve al dealer y el dealer le dice, toma tu mota, oye, ¿y nunca has probado la grapa? No, mano, yo no le hago eso. Pues llévate un, hombre, ahí luego me la pagas si te gusta. Alejar al consumidor de esos mercados criminales es de lo que se lograría con un mercado regulado, ¿no? Entonces, si lo que tenemos que hacer es cobrar muy poquito impuesto para que eso funcione, pues así es como hay que hacerle, ¿no? O sea, que no acabemos destruyendo el objetivo original por querer convertir esto en una fuente de recaudación enorme, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, y eso ya se vive en alcohol y se vive en tabaco, y es de las alegatas que aquí hay quienes lo han vivido de cerca y lo están peleando con la autoridad, el decir, oye, ajústale al impuesto, porque si no, ahora el mercado de contrabando empieza a tomar una importancia grandísima. No sé si…
The tobacco experience is a very useful example because you have a conflict of different priorities. On the one hand, you want to keep prices low to minimize and taxes low to minimize the illegal market. And on the other hand, you want to keep prices high as a way of dissuading use or discouraging use. There is no perfect answer. The challenge of government is to try and get the balance right and weigh up their priorities and make an informed decision. And these are exactly the same challenges that we will have with legal cannabis or any other drug in the future. But I think the key point is that at least in a legal scenario, the government is able to make those decisions. At the moment, they have forfeit the right to have any intervention at all. It's all in the control of the cartels. So there's no perfect answer, but clearly we can do a lot better than we are at the moment with illegal drugs. Muy bien. Pues muchas gracias. Los invitamos a tomar un vino.